La ensalada más fácil de tomate y aguacate para un almuerzo saludable con carne a la plancha. Oigan pues, pongan cuidado porque lo que vamos a preparar hoy es de esas combinaciones que hacen que uno cierre los ojos al primer bocado. Un churrasco jugoso, bien sellado, acompañado de una ensalada fresca que equilibra todo perfecto. Iniciamos esta exquisita ensalada con una cebolla blanca. La limpiamos muy bien, retiramos las capas que puedan estar dañadas y luego procedemos a cortarla muy finamente. Entre más delgadita, más agradable queda en la ensalada. A este ingrediente le tenemos cariño porque le da carácter a la preparación. Ahora le agregamos un poco de jugo de limón y mezclamos muy bien. Este paso es clave para bajarle la intensidad y que quede más suave al paladar. ¿A ustedes les gusta la cebolla bien fuerte o más suavecita? Los leemos pues. Seguimos con 2 tomates maduros. Los lavamos muy bien, los cortamos en rodajas y luego en cubos pequeños. El tomate aporta licopeno, un antioxidante poderoso además de frescura y jugosidad. Es de esos ingredientes que no pueden faltar, ¿cierto? Porque le dan vida y color a la ensalada. Tomamos ahora un pimiento verde pequeño, lo abrimos, retiramos semillas y membranas blancas y luego lo cortamos en cubos pequeños. El pimiento es rico en vitamina C y aporta un toque ligeramente dulce y crocante. Este ingrediente nos gusta mucho porque da textura. Pasamos a medio manojo de cilantro fresco, lo seleccionamos hoja por hoja, lo lavamos muy bien y luego lo cortamos muy finamente. ¿Son del team cilantro o prefieren perejil? Cuéntenos en los comentarios. Usamos también un aguacate maduro pero firme. Lo abrimos a la mitad, retiramos la semilla, quitamos la cáscara y lo cortamos en cubos. Vea pues, yo sé que usted es de los buenos, así que déjelo claro y suscríbase ya. Este es el momentico perfecto mientras seguimos avanzando con la receta. Con ese clic nos ayuda más de lo que se imagina a mantener este canal con sabor, energía y contenido nuevo todos los días. En una ensaladera combinamos todo: el tomate maduro, la cebolla blanca ya suavizada con limón, el pimiento verde, el aguacate y el cilantro fresco. Ahí mismo, directamente en la ensalada, agregamos el aderezo: el jugo de un limón, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Mezclamos suavemente con una cuchara grande, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes sin maltratar el aguacate. Reservamos en el refrigerador para que tome más sabor. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para ustedes un ratico, pero para nosotros significa un montón. Ahora sí, vamos con el churrasco. Ponemos una sartén a fuego alto y agregamos un poco de aceite de oliva extra virgen. Cuando esté bien caliente, colocamos los bistecs de churrasco. Dejamos sellar por ambos lados sin moverlos mucho para que se forme esa costrica dorada que concentra el sabor. Salpimentamos a gusto. Aquí es importante no pinchar la carne para que no pierda sus jugos. Este corte aporta proteína de alta calidad y hierro, ideal para una alimentación balanceada. El término es a gusto de cada quien. ¿Cómo prefieren el churrasco? ¿Bien asado o término medio? Eso cambia toda la experiencia, ¿cierto? Cuando está listo, servimos el churrasco caliente acompañado de nuestra ensalada fresca recién salida del refrigerador. Ese contraste de temperatura y textura es espectacular. Si esta receta les gustó, compártanla con alguien que disfrute comer rico y saludable. Suscríbanse al canal de las ensaladas, activen la campanita para no perderse ninguna preparación y déjennos un me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Cuéntenos en los comentarios qué otro corte de carne les gustaría ver o qué ingrediente le agregarían a esta ensalada. Vamos pues, hágale pues que aquí seguimos preparando recetas fáciles, claras y llenas de sabor. ¿Te gustó esta combinación? ¿Te le mides a prepararla en casa? Los leemos. Nos vemos en el próximo video.